Hermanos, buenos días. Para las visitas, buenos días. Que toda la congregación reciba la bendición del Señor. Yo sé que estamos ahí como que distraídos todavía, estamos así en el letargo de la adoración. Para el Señor sea honra y gloria en esta mañana. Estamos fortalecidos y en victoria. El Señor nos ha llamado para vencer, para dar frutos y para dar muchos frutos. Y hoy es un día maravilloso verles sentados acá, glorificando el nombre de Dios. Y es lo que merece el Señor, que adoremos su nombre. Le doy gracias al Señor por el grupo de adoración, como el Señor está levantando hombres y mujeres que adoren, que alaben su nombre. Y es bueno reconocer que Dios es nuestro Dios. Y el Señor nos dice hoy que tenemos que estar preparados para la batalla. Preparados porque vienen retos muy grandes. Vienen retos fuertes donde la congregación de la Primera Iglesia Bautista de Maturín tiene responsabilidades que cumplir. No podemos seguir sentados con una fe dormida, una fe que está allí guardada. La fe tiene que ser activa. Hay que activar nuestra fe para decirle al mundo en el Dios que hemos creído. Y ese Dios en el que hemos creído nos revistió de poder, nos revistió de estatura de cristiano. No se habla de ser religioso o de ser evangélico o de ser de alguna denominación. Aquí se trata de ser seguidores de Cristo, de ser hijos de Dios, que hayamos creído en Cristo como nuestro Salvador. Por ende, recibir el sello del Espíritu Santo y creer que el Padre es nuestro Dios. Con esa fe, con esa esperanza y con el mismo bautismo que tenemos, le decimos a Dios, aquí estamos para trabajar por ti. Y el Señor nos dijo, no estén descuidados, que yo estoy con ustedes, dijo el Señor Jesús. No estén tristes, no tengan miedo a las tribulaciones, porque yo he vencido al mundo. Y cuando llegó el momento de partir a los cielos, dijo, me voy y les dejo otro consolador, que es el Espíritu Santo. Y nos alertó y nos dijo que recibiríamos poder cuando recibiéramos al Espíritu Santo de Dios. Y cuando creímos, recibimos al Espíritu Santo. En Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Por tanto, con el poder que tenemos y tomando las armas del apresto del Evangelio, nosotros vamos a salir adelante. Prepararnos para toda buena obra, prepararnos para la batalla. Cantamos con el corazón y alabamos a Dios con el corazón. Pero también con el corazón hay que decirle a Dios, yo tomo tu palabra y yo voy a cumplir tu palabra. Y en esta mañana yo quiero, para hablar de esa preparación que tenemos en el Señor, referirme a ustedes en lo que Pablo dice a la iglesia de Éfeso. Pablo le dice a los efesios, hay que vestirse como soldado de Jesucristo. Hay que prepararse como buen soldado de Jesucristo. Cuando marchamos a la parte para la salida o para ir al comedor, vemos que ahí hay una cartelera que tiene una figura colocada que tiene la indumentaria de un soldado romano. No es más que el ejemplo que Pablo da en aquel tiempo. Pablo lo que conocía de preparación de un soldado es lo que le dice a la iglesia de Éfeso que debe tomar. Tal vez en este tiempo Pablo dice tome misiles, tome granadas, tome todos los armamentos modernos o tome su laptop y allí programe y dirija todo lo que tiene que dirigir. Pero para aquel tiempo la armadura del cristiano que Pablo narra en Efesios es la indumentaria de ser un soldado romano. Recuerden que Pablo venía de perseguir a la iglesia. Pablo sabía lo que era la milicia y él toma y alerta para una batalla. Y el cristiano vive en batalla permanente. El mundo está en batalla permanente. Ya como que ha pasado la euforia de lo que ocurre en Ucrania, lo que está haciendo Rusia en Ucrania, un proceso de guerra, de invasión, como se quiera llamar, Ucrania defendiéndose en su territorio, pero hay batalla. Ucrania tuvo que tomar instrumentos para la defensa y Rusia toma instrumentos para el ataque. Pero hay que prepararse para la batalla. Mi pregunta es, como cristianos, ¿estamos preparados para la batalla que tenemos que enfrentar en este mundo? Sabemos que hay batallas que hay que pelear. Hay momentos en los que nosotros tenemos que discutir qué es una batalla, el enfrentamiento entre dos personas o entre dos grupos, con intereses y con poderes diferentes, pero que se enfrentan para lograr un fin común, para lograr un objetivo común. Lo que yo quiero quitarle al otro, lo entablo como batalla. Y a veces tenemos peleas entre nosotros por algo que ni siquiera nos pertenece.
Porque cuando dependemos de Dios, lo que tenemos que hacer es pelear la batalla del lado de Dios para que Dios nos conceda. Y Él dice, yo voy contigo, no tengas miedo. Dios le dijo al pueblo de Israel, salgan con lo que tienen, que yo voy con ustedes. Ayer le decía a un grupo en Manresa, mire, el Señor cuando saca al pueblo de Dios, al pueblo hebreo de Egipto, es el pueblo que los 12 patriarcas dejaron allí. ¿Cuándo lo dejaron? Cuando vino aquella hambruna, pero ya José había sido vendido por sus hermanos. Y lo vendió para que aquellos mercaderes se lo llevaran a Egipto como esclavo. Pero el Señor le dio gracia a su hijo. No importa que seas en condición de esclavo, si tienes a Dios, Dios te cubre de victoria. José fue vendido como esclavo por sus hermanos a unos mercaderes. Lo compra Potifar como un sirviente. Lo tiene al servicio de él. Pero en las interpretaciones de sueños tenía él revelación de Dios. Dios le decía, y a ti Dios te dice lo que hay que hacer por el Espíritu Santo. Pero a veces nos quedamos tan dormidos que no peleamos la batalla porque preferimos perder dormidos. Yo prefiero morirme dormido para no sentir cuando me muera. Yo oigo mucha gente que dice, yo quiero enfrentar la muerte de esta manera, que yo me acueste a dormir y nunca más despierte. No tenemos voluntad ni siquiera de pelear con lo que viene. José se enfrentó y logró vencer. El Señor puso un líder allí que era José. Cuando sus hermanos fueron por orden de Jacob su padre para comprar, él reconoció a sus hermanos, mas sus hermanos no le reconocieron a él. Cuando nosotros vamos a la batalla, reconocemos a todo el que está allá contra Dios. Ellos no nos conocen a nosotros, pero a nosotros nos conoce Dios y nos da de su gracia. Y dice, tú eres mío y yo te voy a defender. Yo te voy a proveer para que ganes y te voy a dar armamentos y herramientas para que ganes. Y José logró vencer. Todo el pueblo hebreo se quedó en Egipto, en las comodidades de Egipto. A veces buscamos zonas de confort para estar tranquilos, para estar cómodos. Se olvidaron muchos de Dios y fueron a los dioses egipcios a adorar. Traicionaron su fe, apostataron la fe que tenían en Jehová. Y cuando vuelve la presión, el faraón dice, hay que martirizar a este pueblo porque se multiplica y Dios lo bendice. Y cuando tú eres hijo de Dios, aun cuando te apagues, Dios te sigue bendiciendo. Lo que pasa es que el que está pagando no ve la bendición de Dios y no agradece a Dios la bendición. El solo hecho de estar vivos es para agradecer a Dios. Ver el día, ver la mañana cada día es para agradecer a Dios. Y de eso ni siquiera nos acordamos. Somos desobedientes ante Dios. Traicionamos el principio del amor a Dios. Y aquel pueblo que fue torturado en Egipto, el Señor levanta a un nuevo líder y le dice a Moisés, tú vas a rescatarlo. Debes pelear la batalla, pero el Señor le entregó a Moisés solo una vara. Y yo te voy a colocar un auxiliar que es Aarón para que hable por ti, porque Moisés era corto de palabras. No tenía facilidad de expresión, pero Aarón hablaba muy bien. Y Jehová utilizó a Aarón. Cuando Dios quiere que tú le sirvas, no le digas que no, que Él va a utilizar los medios para que tú le sirvas bien. Él te va a preparar para que tú le sirvas. Él te va a dotar de lo que necesitas para el servicio a Dios. Y Dios le dio a Moisés todas las herramientas. Le dio todo el poder de Jehová, estaba en Moisés. Y Moisés sale con aquel pueblo para cruzar el desierto. Y el pueblo dudaba de lo que Dios iba a hacer, pero seguía a Moisés. Sin embargo, se volvieron a los dioses en su pensamiento, en su actuar, y decían era preferible quedar en Egipto con los dioses egipcios, comiendo de la carne de los egipcios, comiendo de los frutos de los egipcios, y no seguir a Dios. Y a Moisés le costó 40 años cruzar el desierto, un viaje de 40 días. Cuando no cumples la voluntad de Dios con los designios que Dios te da, vas a pasar mucho tiempo, pero la voluntad de Dios se va a cumplir. Somos reacios para obedecer a Dios. Dios nos llama y decimos no y retardamos, pero de algo puedes estar seguro, que aunque pase el tiempo, la voluntad de Dios se va a cumplir. Lo que Dios ha querido para nosotros, eso nos va a dar.
El que yo me niegue a ir, el Señor me va a obligar. Si yo me niego a predicar, predican las piedras, pero este evangelio tiene que llegar a toda criatura. Por eso tenemos que estar alerta y prepararnos para esa batalla. Moisés tuvo un acto fuerte contra Jehová y fue el único de los que salieron de Egipto que pudo ver la tierra prometida. Todos los que salieron de Egipto murieron en el desierto. Solo quedaron con Moisés los hijos de aquellos que salieron de Egipto. Fueron los niños y jóvenes que crecieron los que llegaron con Moisés, con Coré, con Josué para ver la tierra prometida. Y Jehová le dice a Moisés, manda emisarios. Y los primeros que mandó tuvieron miedo. Dudaron de que Jehová estaba con ellos, aun cuando ya habían cruzado el Mar Rojo. Aun cuando tenían presión de fieras y todos los peligros de la montaña a un lado. La persecución detrás de ellos de los egipcios. Y al frente el Mar Rojo. Allí dudaban, pero Jehová le dice a Moisés, golpea las aguas. Y el Mar Rojo se abrió en dos. Cruzaron el mar en lo seco. Y al otro lado cantaron el himno de victoria. Cuando tenemos la confianza en Dios, el Señor nos va a decir, muévela en las aguas, mueve la vara, que yo voy contigo. Y nuestras dificultades van a ser doblegadas, porque tenemos la confianza en Dios para que esas dificultades sean doblegadas. Y aun cuando están allí mirando la tierra prometida, muere Moisés y Jehová le dice a Josué, hijo de Nun, a la muerte de mi hijo Moisés tú vas a llevar el pueblo, tú los vas a hacer cruzar este Jordán. Ahora había que enfrentarse al cruce del Jordán. Y en el cruce del Jordán ya Josué y Caleb habían visto que había en Jericó problemas y había nombres grandes. Pero Josué dijo, tenemos confianza de que podemos, porque ellos están allí, ellos tienen poder, pero nosotros vamos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y cruzaron el Jordán en adoración a Dios. Llegaron a Jericó, no movieron las armas para luchar en Jericó, sino que cumplieron lo que Jehová les dijo. Dancen 7 veces, 7 días danzando. 7 vueltas dieron los israelitas, cada día marchaban y daban vueltas alrededor de los muros. Y al 7º día el grito de victoria y los muros cayeron. Doblega las rodillas y ora y pide a Dios para que los muros caigan. Tienes muros, tienes problemas, dificultades, pero hay que ir a dar vueltas en la oración, en el ayuno, en la vigilia para buscar a Dios. Y el Señor nos va a decir cuándo es el tiempo. Y damos el grito de victoria y los muros van a caer. Mire que yo les puedo decir de caída de muros. Podemos haber visto todo lo que el Señor ha hecho y el Señor nos ha librado. No es un cuento, no son emociones, no es la mitología, es la verdad de Dios. Solo hay que creerle a Dios y hay mucha gente que no está creyendo a Dios. Para creerle a Dios, en este momento yo quiero decirte que Dios te quiere revestir de su armadura para que puedas vencer, para que puedas doblegar los muros. Y Pablo le dice a los efesios, hay que tomar la defensa, pero ya no vamos a pelear con ejército humano. Ahora la situación se torna difícil cuando vemos Efesios 6 del 10 al 18. Hay unas cosas seleccionadas aquí, 4 o 5 cosas dentro de las cuales hay unos subtítulos que yo quisiera con ustedes esta mañana presentar. Y lo primero es que nosotros cuando vamos a cualquier batalla, a cualquier pelea, tenemos que ir confiando en Dios. Tenemos que saber que nuestra fortaleza, que nuestra confianza está puesta en el Señor. Si tú no tienes fe y confianza en Dios, pues entonces las cosas van a estar complicadas. Busquemos en el libro de Efesios para que veamos lo que dice la palabra. Y vamos a estar viendo desde el versículo 10 hasta el 18. Dice, por tanto, o por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo primero, fortalecernos en el Señor. Y lo segundo, esa fortaleza es en la fuerza de Dios. Y nosotros queremos ir a la pelea con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias herramientas, con mi propio conocimiento, con lo que yo he logrado. Y digo, no me hace falta Dios.
Pues Dios tiene que estar, porque si no la pelea es en vano. Él nos va a dar y nos va a hacer lograr el triunfo. Pero para ello yo debo confiar que la fuerza que domina es la fuerza de Jehová. La fuerza que me va impulsando es la fuerza de Jehová. Y luego nos dice en el mismo verso que debemos vestirnos con la armadura de Dios, con la indumentaria de Dios. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué está diciendo Pablo? Te vistes con la armadura de Dios porque la pelea no es con humanos, no es contra carne ni sangre, es contra el mismo diablo. Son acechanzas del diablo. Y algunos dicen, no mencione eso que me da miedo. Porque hemos creído que el diablo es el que de rabos y cacho, vestido de negro, se enfrenta a nosotros. No ven que las sutilezas del enemigo son dulces y agradables. Lo que el diablo presenta como tentación no es feo, porque nadie caería en esa tentación. Y lo prohibido es lo que el enemigo usa para esto. Un ejemplo sencillo, las señoras quieren rebajar, pero no hay nada más que les guste que lo que tiene grasa, que lo que es frito, todo lo que engorda es lo que nos gusta, pero queremos rebajar. ¿Cómo prepararnos para ello? Lo mismo ocurre aquí. Me agrada todo lo sutil, todo lo dulce, todo lo bueno, todo lo que el diablo ofrece es agradable. ¿Qué le ofreció el diablo a Jesús cuando venía de orar 40 días y 40 noches? ¿Acaso le dijo, te voy a llevar al infierno? ¿Te voy a perforar con este tridente? ¿O le dijo, si postrado me adorares, te daré todos los reinos del mundo? Lánzate para que tu pie no tropiece en piedra, mandará ángeles, obedéceme. Y le ofrecía cosas agradables a Jesús. Pero Jesús le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. De la armadura de Dios es la palabra que sale de la boca de Dios. Y con esa armadura Jesús pudo resistir. Venía de orar 40 días y 40 noches. Y el diablo le tentó. Nosotros que no oramos y a veces comenzamos a orar y decimos amén al otro día, ¿no nos va a tentar el diablo? ¿No nos va a sacudir? Había un hermano de la iglesia Estrella de Belén que una vez me dijo que el diablo era un pobre diablo. Ese a mí no me hace nada porque el diablo es un pobre diablo. No, no es un pobre diablo. El diablo es el diablo. Tuvo la valentía de rebelarse contra Jehová, Dios de los ejércitos, contra el dueño y creador del mundo. Y tiene fuerza, tiene poder. Es serpiente que aún después de muerto muerde. La estadística dice que las serpientes en un 83% han mordido más gente después que le cortan la cabeza que estando vivas. Y el diablo es una serpiente que fue dominada en la cruz del Calvario. Fue cortada su cabeza en la cruz del Calvario, pero sigue mordiendo a los que no tienen la armadura de Dios. Por eso pedimos que revistamos de la armadura de Dios. El diablo sigue buscando a quien devorar. Dice, estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y quiero aclararles, el diablo no es omnipresente. El diablo no es omnisciente. Él no conoce lo que nosotros pensamos. Él no está presente en todas partes al mismo tiempo. Él no lo puede todo. Solo esos atributos son de Dios, que es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Pero el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque tiene emisarios en todas partes. Son huestes celestes, son potestades, son principados. Tiene todo minado para tentar, para hacer que el pueblo de Dios fallezca. Vea lo que dice el verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Vea quiénes son, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Ha dicho que mi enemigo es el vecino? ¿Ha dicho que mi enemigo es el profesor al que no he podido aprobar la asignatura? ¿Ha dicho que el enemigo es el médico, que es algún humano? Es contra potestades. Pero el diablo utiliza a muchos, aún dentro de las iglesias, para entorpecer el trabajo. Y hay quienes se dejan usar por el diablo, sabiendo que Dios tiene victoria para los que en Él creen. Si tienes un problema, si tienes una dificultad,
Y a veces crees que no puedes vencerla. Y el enemigo se te para al frente y te desafía y te dice yo puedo, repréndelo en el nombre de Jesús. Y hay cómo atacar lo que el diablo está dando, lo que el diablo está presentando. No hay nada que no pueda estar sujeto a esta palabra. Lo que el enemigo de Dios quiere hacer, hay consejo en esta Biblia para todos. Algunos que desafían valientemente aún al pastor, aún al padre, aún al amigo, aún a aquel que se nos presenta al frente y nos paramos orgullosos y vanagloriosos para desafiar. Tenga cuidado y sea temeroso de Dios, porque Dios tiene cómo destruir y cómo derribar. ¿Cuántos se pararon frente a los hijos de Dios? Goliat era muy grande. Goliat tenía armadura de soldado filisteo. Estaba preparado para luchar. Y a David le quisieron vestir con las armaduras del soldado que iba en nombre del pueblo de Israel. Y no resistió el peso de la armadura. Y le dijo a Saúl como rey, mi rey, no puedo pelear con esto. Es mucho peso para mí. No estoy acostumbrado a pelear con esto. Pero yo voy contra el gigante. Yo voy contra Goliat. Yo voy contra los filisteos. Porque él viene a mí con espada. Él viene a mí con jabalina. Él viene a mí con su orgullo. Pero yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y en el nombre de Jehová de los ejércitos, con la sencillez de 5 piedras y una honda, pudo derribar al gigante. Pero déjeme decirle algo. Cuando el gigante cae golpeado por la piedra, no estaba muerto. Algunos dicen que le mató con la piedra. No, sencillamente dio en su frente, entre las cejas del gigante, y el gigante cayó mareado. Y David dice, este aún no ha muerto. Y fue y tomó la espada del gigante, y allí sí le mató. Con la espada del gigante cortó su cabeza. Y nosotros debemos reconocer que quien viene con altanería, con gritería, con desespero, con arrogancia ante el Hijo de Dios, hay una palabra que es esta para cortar, que es más penetrante que espada de 2 filos y que corta de ambos lados. La palabra de Dios tiene como darnos herramientas para vencer. No tengamos el temor que tienen aquellos que no tienen esperanzas, los que no han creído en ese Dios. Los que no han revestido de la armadura que el Señor da. Y luego que nos dice quién es el enemigo, es el diablo. Son potestades, son principados. Nos dice que hay que luchar contra esto. Y nos dice cómo debemos vestirnos. Allí vemos una figura que da el ejemplo de lo que es la indumentaria de un soldado romano. Dice quiénes son los que están allí, cuáles son los elementos. Y Pablo le dice a los romanos, porque la base está dada de la figura está en esta lectura. Dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Quiere estar firme? Tiene que pelear la batalla, pero debe vestirte con la armadura. Tienes que tomar la armadura de Dios. ¿En qué consiste la armadura de Dios? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La justicia de Dios cubriendo nuestro pecho. El yelmo de la salvación en nuestra cabeza. La espada de verdad en nuestra mano. Vestidos, ceñidos los pies con el apresto, con los calzados del Evangelio. Indica que es de la verdad. Y cuando tenemos la armadura de Dios y nos basamos en esto que el Señor está dando a través de Pablo, decimos, vamos a lograr. En el verso 15 dice exactamente, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El mundo hoy quiere paz y va a la batalla, va a la guerra para sembrar paz. Pero para la paz en Ucrania, ¿cuántos ucranianos han muerto? ¿Cuántos rusos han muerto? Y el Señor no quiere que para lograr la paz haya muertes, sino que busquemos la vida en Cristo para que vivamos en paz. Que la paz que tengamos sea la paz que da Cristo, porque Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da, no como en aquella guerra. Voy a dar una paz que es incalculable, porque es paz espiritual. El que tiene paz espiritual vive bien con Dios y con sus semejantes. Algunos dicen, yo estoy en paz con Dios. Un hermano pastor esta semana, ayer manda un mensaje para conmigo.
porque yo estoy en paz con Dios, pero el que se mete conmigo le doy, yo le doy duro, pero está en paz con Dios, pero vive alerta para atacar. Es como que no hay una sincronía entre lo que dice y lo que practica. Los fariseos vivían, según ellos, en paz, persiguiendo cristianos, mandando a matar cristianos, desolando la iglesia cristiana, y vivían en paz, según ellos. Y Jesús dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que hacen, porque lo que hacen es contrario a la palabra. Leían la palabra en la sinagoga, enseñaban los escritos de Moisés, pero cumplían con sus hechos cosas contrarias a la palabra. Y cuando decimos que tenemos la paz de Cristo, es porque debemos procurar vivir en paz, vivir en sana paz. Yo doy gracias al Señor por lo que hemos estado viviendo en esta congregación. Y alguien vino y levantó la voz una vez y le llamé la atención. Todavía ayer le dije, usted faltó el respeto a la congregación que yo dirijo, porque usted fue a gritar en mi iglesia. Y en mi iglesia yo le decía en aquella oportunidad, solo grita Stephanie cuando canta y yo cuando predico. Más nadie tiene derecho a gritar. Y grita usted si dice amén y dice gloria a Dios, pero no para pelear con el hermano. Nuestras reuniones son en sana paz para la gloria de Dios, porque aquí se tratan cosas de Dios. Invocamos al Espíritu Santo, y donde hay el Espíritu Santo no hay disolución, no hay engaño, no hay peleas, no hay contradicciones, porque el Espíritu dirige. Y aceptamos lo que el Espíritu dice. Y estos creen que llevar el Evangelio es predicarlo a mi capricho y de acuerdo a mis conocimientos. Para eso es que está Biblia. Es la misma versión que todos tenemos. Y el que tenga una versión diferente debe coincidir con lo que el Señor nos está dando. Y dice el verso 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con el cual podéis resistir o aparar o detener los dardos del enemigo. El escudo de la fe. Y hay que tomar la palabra de justicia o la espada de verdad que es la Biblia. Teniendo este libro como consulta, como libro guía, teniendo la fe puesta en el Señor, acorazados con la justicia de Dios, llevando los pies a la paz, nosotros tendremos buena comunicación con Dios y los unos con los otros. La coinonía que Dios ha puesto entre nosotros no la da el mundo, la da solo Dios. Y esa paz tienes que llevarla de este lugar hasta tu casa. Y no me refiero a la casa como infraestructura, me refiero a tu hogar. Tienes que vivir en paz en la congregación y en paz en el hogar. Y hay niños que dicen, yo quiero que mi papá viva en la iglesia y mi mamá. Cuando están en la iglesia se abrazan, se aman, pero en la casa se matan y pelean. Los niños dicen, ¿qué cosa esta? ¿No será, pastor, que pueda hacer unos apartamentos para que mi papá y mi mamá vivan allá en la iglesia? Para que vivan en paz. No, yo no quiero que te mudes para acá. Yo quiero que tú mudes a Cristo a tu hogar. Que tengas a Cristo como centro de tu hogar para que vivas en paz. Anoche pensamos que no iba a haber muchas parejas. Vinieron 23. Y yo doy gracias a Dios por las parejas de la congregación. E invito a los que no se congregan. Dentro de 15 días tenemos nuevamente reunión de parejas. Creo que el tema que vamos a tratar es sobre la oración. La oración en el hogar, la construcción del altar para adorar a Dios desde el hogar. Invitamos para que las parejas vengan a buscar ¿qué? La paz que Dios está ofreciendo. Y anoche me dijo una hermana, hermano, yo los veo tan gozosos. ¿Qué va a pasar con nosotros los solteros? ¿Por qué no hacemos lo mismo? Cásense. Es más fácil que se casen a que yo les prepare un servicio para solteros. Sin embargo, anoche pensaba y en la madrugada dije, es bueno preparar una confraternidad para los solteros, a ver si entre uno y otro el Señor hace la obra y el próximo año nos mudamos para la clase de pareja. Pero ¿cómo lo pueden conseguir? Buscando en el apresto de la paz de Dios. Pero hay una gente que quiere, sí, yo quiero que sea ella, pero ya que la veo, pero no me cuadra. Pero... Y ella dice, ¿y qué se cree él? Que yo quiero con él. Él tampoco a mí me cuadra. Y otros que dicen, ella es, el Señor me dijo. Ella es, pero yo no le digo nada porque me da pena. Ay, hermano. Así tampoco luce. Y otros que somos ilusos. Y el Señor les habla. Para mí ese es mi esposo, el Señor me lo dijo. Pero el Señor no le ha dicho nada a él.
o le dice a él, ella va a ser mi esposa. Y hasta ponemos fechas. Pero él no se atreve a decirle a ella y el Señor tampoco le ha dicho a ella. Yo recuerdo a mi hija Lielín de Los Ángeles una vez me dijo, porque un hermano de la iglesia me dijo, papi, que iba a ser su esposa. ¿Te gusta? No, ni que nada que ver. Bueno, cuando él vuelve otra vez, me dice, espera que el Señor me diga. Y si el Señor nunca te dice, pues nunca será. Pero cuando el Señor habla, toca los corazones. El Señor habla a nuestro corazón. Y no importa que sea feíto o feíta, el Señor los toca y los va a unir y vivirán en paz. Toque, mire, tenemos unas parejas aquí que son tan feos los tipos. Yo no entiendo a mis hermanas de la iglesia. ¿Verdad, Ramón? Sin embargo, vemos cómo el amor florece, porque en la vestidura que tenemos en Dios no es solo para la acechanza del enemigo, es para vivir en sana paz. Es para que yo pueda vivir confiado de que Dios es el Padre del Hijo y que el Hijo es mi Redentor. ¿De verdad ustedes le creen a Dios? Qué bueno que son pocos. Los otros yo sé que no. Y lo confirman hoy. Son como 5 amén nada más. Los demás, hermanos, busquen del Señor, hermanos. Busquen de Dios, hermanos. Le estamos creyendo a Dios lo que Dios ha ofrecido. Parejas que no vienen a la reunión porque han dicho, no nos hace falta, vivimos muy bien. Ya con eso digo, están muy mal. Y no quieren que nadie se entere que ellos están muy mal. Vea, yo quiero decirles algo que en la psicología se maneja muy fácil. Y es que cuando a una persona le vemos que habla mucho o disvaría cuando habla o dice cosas incoherentes o se le olvidan cosas y le llamamos, oye, yo creo que debes ir con un psicólogo o debes ir al médico. Y cuando esa persona me dice, ¿seguro? Sí, me ves muy mal, ves algo anormal, estoy viendo que se te olvidan las cosas, estoy viendo que ocurre esto, ocurre lo otro, me parece que debes ir. Gracias, mi hermano, yo voy a ir. Yo digo, todavía está consciente, todavía está pensando bien, sabe que hay necesidad y hay humildad. Y hay otros que uno les dice, hermano, te veo que se te olvidan las cosas. ¿Usted me está diciendo que estoy loco? No, hermano, que yo creo que debe buscar ayuda. Yo no necesito ayuda. Yo digo, ese está malo ya no tiene arreglo. Ese está echado, ya no es de psicólogo, ya es de psiquiatra. Y en la congregación tenemos gente que le decimos, vístete de la armadura de Cristo. Y dicen, yo no necesito eso. Le decimos, tienes que venir para reunirte y escuchar la palabra que Dios te va a dar. Yo no necesito escucharla. Mira, un hermano hace un tiempo me dijo, yo hago mis propios cultos en mi casa. Yo soy mi propio predicador. Yo soy el propio director de la alabanza que hago al Señor. Y yo le dije, estás contradiciendo la Biblia. Porque dice, no dejes de reunirte como algunos tienen por costumbre. Hay que buscar este amor y soportarnos los unos a los otros. Que la armadura de Dios sirva para ir a la pelea, desde el hogar hasta el mundo entero. Nosotros sentimos que hay gente con necesidad de buscar a Dios. Sentimos que entre nosotros hay hambre y sed de la palabra de Dios. Y sentimos que hay unos que vienen para buscar esa palabra, para sentir ese deseo junto con los demás de buscar el conocimiento de Dios. Pero también vemos nosotros que de manera orgullosa, de manera altiva, reniegan de lo que Dios tiene para con ellos. Y el Señor tiene grandes cosas. Tiene grandes propósitos Dios para con nosotros. Cuando nos habla en el verso 18 dice el secreto por el que nosotros debemos estar reunidos. Orando en todo tiempo, oiga, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. No solo con oración, sino con toda súplica. No solo por capricho, sino en el Espíritu. Que sea de dentro de nosotros. Y velando en ello, permaneciendo en la oración que tenemos. Textualmente, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello. Velando en lo que Dios te está poniendo como sentido para orar. El verso 18 nos cierra esa situación que Pablo plantea. Vístete de la armadura, pero no dejes de orar. Es que yo leo la palabra, pero estás orando, no necesito orar. Entonces tú no necesitas hablar con Dios. Dios te está hablando por la palabra, pero tú no necesitas hablar con Dios. Y Dios te dice que ores con toda oración y con súplica. Suplícale al Señor.
Suplícale, Dios, dame. Y el que perseverare en la oración, recibe. Y poníamos como ejemplo hace un tiempo y lo retomamos. Aquella mujer que llegaba ante el tribunal a hablar con un juez injusto y a decirle, juez, tengo esta necesidad, tengo este problema. Y el juez le decía, sí, lo vamos a resolver. Pero no le atendía. Pero todos los días estaba allí. Cada día que el juez entraba, ella estaba allí. Llegó un momento que el juez dijo, ya me tiene obstinado, me tiene cansado cada vez que vengo. ¿Qué es lo que pasa con ella? Esto, resuélvelo para que me la quite de allí. No sea cosa que yo un día de esto le dé una patada y la quite. Y le resolvió el problema. Y luego dice la palabra, si eso lo hizo un juez injusto, por la intensidad de la súplica, por la permanencia, por la insistencia, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? ¿Cuánto más nuestro Padre que hoy no me responde, pero sigo orando, sigo orando, sigo orando, y Él va a actuar? A veces creemos que esa es nuestra fuerza. Y como les decía hace un momento, desafiamos ante el problema. A veces creemos que por orgullo, una asignatura en la universidad, problemas con el profesor por la asignatura, ya no es la asignatura, ahora es el profesor. Y a veces creo que con mi arrogancia lo voy a convencer. Y le voy a hablar fuerte y él se va a doblegar. Y el profesor dice, aquí la autoridad la tengo yo. Se lo digo con experiencia. El semestre comenzó hace 3 meses. Y hace poco me escribe uno. Saludos revolucionarios y victoriosos. Una cosa así de esas que se dice. Y yo dije, este no es normal. Estoy inscrito con usted. ¿Cómo vamos a quedar? ¿Cuándo nos vemos? Y yo estoy de vacaciones. Hoy a la mañana le dije a Linor, volvió a escribir hoy. Recuerde, profesor, que estoy inscrito con usted, a ver qué va a hacer conmigo. ¿Cómo vamos a quedar? Y yo dije, será bravo. Será enemigos porque ya el semestre avanzó. Esa no es la forma de pedir. Hay que ser humildes para pedir. Ah, pero hay arrogancia en él. Es que estoy en un cargo X y no puedo ir. Me venía diciendo que era porque estaba en un cargo. Y esta mañana me dice, es que en el mes de julio no lo busqué porque yo tenía lechina. Aquí hay un poco de gente que viene con lechina y no nos damos cuenta. Aquí hay gente que viene de cualquier manera cuando viene a buscar a Dios y viene en humildad. La mujer, el publicano se golpeaba y decía, sé propicio a mí, pecador. Señor, ten misericordia de mí, que yo lo que soy es un pecador. ¿Y cómo decía el fariseo? En su arrogancia. Y el Señor dice, mayor valor tiene este publicano, que está de corazón arrepentido. Y yo quisiera que nosotros nos vistamos de la armadura de Dios, pero con sencillez de corazón, con humildad, sabiendo que Dios tiene la razón en todo. Y que no le discuto a Dios, lo que Dios hace, lo hace bien. Que a mí no me conviene, o creo que no me conviene, o que quiero discutir con Dios, Dios tiene la razón. Yo pudiera estar bravo con Dios, porque me quitó algo que yo quería. Pero en vez de estar bravo, yo digo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Sea el nombre de Jehová bendito. Y el hombre que se fue está en la presencia de Dios. Yo tengo gozo porque Él está salvo. Mi corazón está triste y está dolido, pero yo sé que está bien. Y yo le creo a Dios. Y entre Dios y Él, prefiero a Dios. Entre obedecer a Él y a Dios, prefiero obedecer a Dios. Porque la palabra dice que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. A veces perdemos un ser querido y nos ponemos bravos con Dios por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Es que no quiero ni hablar con Dios. ¿Por qué? Porque me quitó a fulano. Una profesora amiga me dice, es que mi mamá murió y yo a Dios, yo no me hable de evangelio. Me quitó a mi mamá, que es lo más que yo quería. ¿Cuántos años tenía? 92. ¿Qué tú querías, mija? Dale gracias a Dios que la tuvo 92 años. Profe, pero yo tengo 65, pero tú tienes 65, ella tenía 92, ya se fue con el Señor. Pero es que me la quitó, el Señor no te ha quitado nada. En Carubo no tenemos dos refranes para eso. Uno, decirle, bueno, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres para la semilla? Y el otro es, bueno, pero sálala y la dejas contigo. ¿Cuántas veces salamos nuestros problemas y los tenemos allí? No importa la podredumbre que nos da el problema, no importa el mal olor, no importa lo que ocasiona, pero seguimos con el problema. Pudiendo decir, sepulto el problema y sigo a Cristo. El que no es digno de dejar padre o madre por esta causa, no es digno del Señor.
Y yo le doy gracias a Dios porque no es lo que ustedes están viviendo. Ustedes están viviendo cosas muy sencillas, pero las vemos muy grandes. Y creemos que mi problema es el más grande del mundo. Cuando vemos al otro, su problema es mayor. Pero cada uno en su fuerza va venciendo, porque el Señor no pone carga que no podamos llevar. Cuando nos pone la carga, nos da también la fuerza. Cuando nos pone el compromiso, nos da también la salida. Ayer alguien me dijo, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Yo bien, gracias a Dios, estoy contento porque he logrado el objetivo. ¿Y no está cansado? Bueno, hasta ahora no. Vamos a ver esta noche que llegue a la casa. ¿Por qué? Porque los hermanos creen que el miedo de servir a Dios o lo que le servimos a Dios lo hacemos en nuestra fuerza. Si lo hacemos en el Espíritu y lo hacemos para Dios, somos gozosos y tenemos victoria. Carlos me dijo anoche, pero ya está cansado. No. Y me ve compartir con las paredes y me dice, oye, yo estoy dolido, yo estoy que no puedo y yo te veo tan tranquilo. ¿Y qué tú quieres que haga? Pues ya Evelyn está aquí y estoy yo. ¿Por qué? Porque a mí me tocó ayer instalar uno, luego predicar, después instalar, después predicar, después instalar, tocó manejar, está lloviendo y tantas cosas. Y aconsejar y la gente pide ayuda y piden esto, que hay que hablar con la alcaldesa, que hay que hablar con el otro, que hay que hablar con este. Y nosotros vamos trabajando, pero el gozo del Señor es mi fortaleza. Y para nosotros vencer, tomamos la armadura y no deje de orar. Si usted no quiere orar por usted, yo le voy a pedir un favor. No ore por usted si usted no quiere orar, pero ore por mí. Hágalo por mí, para que el Señor me siga usando y me dé fuerza en este ministerio. Yo hoy veo gozoso como hermanos se levantan y están dirigiendo, están cantando, estamos glorificando a Dios. Y hay muchos sentados allá que pueden hacer lo mismo y más. Pueden hacer más, pero no quieren vestirse de la armadura de Dios. Quieren seguir con sus trapos viejos y no buscar la vestidura nueva. Prefieren seguir sentados como están vestidos. Prefieren estar salados allí y no venir a una nueva vida con Cristo. Y para que Jesús te transforme, como es el lema que tenemos que inquienar en la gobernación, tenemos que buscar de Jesús. Si no, no hay transformación. Hay transformación y vida cuando buscamos de Dios. Y el Señor nos está dando hoy la oportunidad de servirle. No me interesa cuál es tu condición hasta ayer o hasta hoy. No me interesa cómo vienes, cuál es la pesadez que tienes. Pero hoy es día de tomar la armadura de Dios. Hoy es día de prepararse para la victoria, para la batalla. Y ayer les decía, o digo en la predicación anterior, no peleamos para perder. No, que los muchachos compitan, no importa que ganen o no, lo importante es competir. No, lo importante es ganar. Nadie pelea esta carrera del Evangelio para luego decir allá, bueno, me perdí, es que no pude lograrlo. No, aquí hay que hacerlo para alcanzar la vida eterna. Pablo decía, prosigo el blanco, el premio de la soberana vocación, el premio de la salvación. La redención que está en ti no está en el mundo. Tú tienes la paz de Dios. Tú tienes el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué no te desafías a ti mismo para venir a darle a Dios lo que Dios está pidiendo? O seguimos dormidos y no nos vestimos como Dios quiere que nos vistamos. La gente critica hasta cómo andan los evangélicos y cómo visten los evangélicos. Pero tenemos que vestir como hijos de Dios. Sencillos, humildes, pero como hijos de Dios. Y si es con buena vestidura, pero como hijos de Dios. Y a cada joven que está sentado aquí, el desafío para los jóvenes en esta mañana es que pueda tomar la herramienta de Dios y no caer en los juegos del enemigo. La sutileza del diablo está permitiendo que nuestros jóvenes y nuestros niños se pierdan. Y creemos, por lo que dice la radio, por lo que dice la televisión, por lo que dice el internet, vencer en el capricho del mundo. Y hay que venir a la palabra de Dios. Las redes sociales no te pueden transformar para perder tu alma. Tienes que transformarte para vivir en Cristo. Y aún hombres que están acá, que la pornografía vive metido en su cerebro, reprendemos en el nombre de Jesús. Y no es capricho mío, es que Dios hoy lo dice. Tienes que vestirte de Dios y dejar la costumbre de la pornografía. Es un vicio, es una atadura, es condenación. Mujeres que están atadas en el vicio de la pornografía. Y planifican y son tan sabios y tan astutos que creen que engañan a Dios. ¿O acaso Dios no sabe que tú creas una cuenta falsa y por allí entras y crees que el mundo no sabe porque tienes otra cuenta? Aquí la cuenta que vale es el wifi que Dios conectó contigo y que te da a través de la oración para que tú entres en vínculo directo con Dios. No es un capricho del pastor, no es una creencia del pastor, es lo que la palabra dice hoy. Vestidos de la armadura de Dios.
para que podáis resistir en el día malo. Y cuando resistas, recibas la corona de vida. Te lo digo por el bien que Dios quiere para ti, para que recibas la corona de vida. No para que vivas engañado en este evangelio. Si tú crees que no lo vas a poder lograr, ¿qué haces sentado aquí? Algunos que creemos que vamos a estar aquí, pero le voy dando y voy engañando a estos hermanos. Usted no engaña a Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. De lo que el hombre sembrare, de eso también va a cosechar. Y el Señor nos está dando la victoria. La tenemos, no la despreciemos. Hermanos que por algún capricho, algún orgullo cree que el otro hermano le hace daño. Vea, no es el hermano. La lucha no es contra carne ni sangre. Hay que buscar que Dios te aclare la mente. Que te aclare. Nuestros jóvenes no están queriendo tomar la rienda de la universidad o de un trabajo o de emprender. Y hay que enseñarlos a emprender. En el estudio o en el trabajo. Pero tienen que ser emprendedores. El Señor lo demanda. Porque hombres flojos, ¿cómo luego construyes para Dios? ¿Cómo ofrendas y diezmas para Dios? Si tú solo vas a vivir pidiendo. Y el Señor quiere que tú produzcas. El apóstol Pablo decía, yo no quiero ser un peso para la congregación. Para eso tengo estas manos. Con ellas trabajo. Con ellas construyo carpas. Diseño. Y hago lo que tengo que hacer. Y el Señor me bendice y me da. Estaba emprendiendo. Y cuando alguien decía, es que ya Cristo viene, no sigas trabajando. Pablo decía, construyan casas, vayan a promover, hagan negocios, porque cuando Cristo venga, quiere prosperidad. Y el que prospera en lo material, prospera en el espíritu si depende de Dios. Y el que prospera en el espíritu, prospera en lo material, dependiendo de Dios. De lo contrario, su prosperidad es vana, es vacío. El que está prosperando solo en lo material y no tiene tesoro en los cielos, está trabajando mal. Tiene que atesorar primero en los cielos y lo demás va a venir por añadidura. Gracias a Dios por la congregación que Él ha puesto en esta iglesia, porque ustedes están conscientes de lo que estamos hablando y pedimos que el Señor siga liberando corazones, que siga despertando las almas para que podamos ir a vender, a regalar, a ofrecer este evangelio que es un evangelio de salvación. Gratis para nosotros, pero pago por la sangre de Cristo. El Señor pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Hagamos un valor de esto, en decirle, Señor, ponme el yelmo de salvación, ponme la coraza de justicia, dame la palabra de verdad, ponme el apresto del evangelio de la paz. Tómalo y vístete de la armadura de Dios para que podamos resistir lo que este mundo está ofreciendo para con todos. Desde los niños hasta los jóvenes, yo sé que entendemos esta palabra. Algunos dicen, los niños no están entendiendo. Y luego los niños me dicen, pastor, ¿usted quiso decir esto o lo que dijo fue esto? Los niños se acercan para decir cuando tenemos palabra. Y cuando el Señor habla, no importa la edad, no importa el color, no importa el sexo, importa que Dios te está hablando a tu corazón. Y tenemos que buscar de ello. Yo oro a Dios para que el Señor nos siga tocando. Padre, en el nombre de Jesús te alabo y te glorifico, Señor. Gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque tú eres quien pone el querer como el hacer. Oh Dios, siempre he clamado a ti para ser instrumento tuyo y no que yo hable lo que quiera. Gracias por usarme como en un canal de bendición, Señor. Gracias por la enseñanza de esta mañana para mí y para los que están en la sala. Gracias por los corazones que están aquí dispuestos. Despierta, Señor, en cada uno el querer servirte, el querer amarte, el querer adorarte, Señor. Despierta en ellos el querer vestirse con la armadura tuya, Padre. En el nombre de Jesús te pido esto, Señor. Y quiero llamar en la sala, si hay alguno que no conozca de Cristo Jesús y quiera confesar a Jesús como su Salvador y vestirse de la armadura de Dios, es momento para nosotros orar por él y llevarlo a los pies de Cristo para decir, tú puedes ser salvo hoy. Alguna persona que quiera confesar a Jesús como su Salvador. O alguna persona que quiera decirle, aun cuando haya creído en el Señor, yo quiero vestirme con la armadura de Dios para seguir trabajando, para trabajar para la obra de Dios, para ganar almas para Cristo. Es momento de reflexionar en esto. Si hay alguna persona, yo invito que pase adelante para que estemos orando. Dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y si son tres, es triple gozo. Para la gloria de Dios. Señor, te alabo y te bendigo en esta hora, Padre. Gracias porque tu palabra no vuelve vacía.
Gracias por la vida de estas 3 personas, Señor. Gracias porque hay 2 niños, pero también un adulto. Lo entregamos en tus manos, Señor. Si hay enfermedad en ellos, sana a los padres. Dale liberación, que ahora en sus hogares ellos puedan dar testimonio de ser tus hijos. Ayúdales, que no les falte el alimento y que haya salud en sus vidas. Gracias porque les has traído, Señor. Sabemos que tú conoces sus corazones. Sabemos que tú les vas a llenar de alegría y de gozo. Y que en esta casa tendrán casa de regocijo, casa de refrigerio para ellos vivir en sana paz. Gracias por ello, Señor. Los entregamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.